Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a revisar lo que en Machine Learning se conoce como el balance entre el sesgo y la varianza de algoritmos o the Bias and Variance Trade-off. ¿Okay? Nosotros, para no confundir términos, vamos a llamar el balance entre el bias y el variance, ¿ok? A pesar de que bias y variance son palabras en inglés. Entonces, empecemos pues por analizar en qué consisten estos temas. Algunos de los slides, o bueno, la mayor parte de hecho de slides que corresponden a este tema son tomados del curso Learning from Data de Caltech, cuyo libro es también, o lleva también el mismo nombre, Learning from Data, del profesor Yasser Abu Mustafa. ¿Okay? Aquí ustedes encuentran información con respecto a este curso en línea gratuito. Bien, hablemos del balance entre aproximación y generalización como un tema introductorio al balance entre el bias y el variance. ¿Ok? Acordémonos que en el contexto de Machine Learning, nosotros tenemos dos cantidades, o habíamos definido dos cantidades volviendo a la notación de este libro. La una era el EIN, ¿sí?, del clasificador final, y la otra era el EOUT de este clasificador final. Este in significa in sample, ¿no? O se estima usando los ejemplos de entrenamiento. Mientras que el EOUT es el error sobre la población. Evidentemente, este EOUT en la práctica no lo podemos calcular porque para su cálculo necesitamos conocer a la población. Y en este caso, conocer a la población involucra conocer la distribución de probabilidad de la población. Y acordémonos que en la clase anterior habíamos visto que si conociéramos la distribución de probabilidad de la población o las distribuciones de probabilidad de la población, usando la regla de Bayes, podemos calcular las probabilidades a posteriori de cada una de las clases. Y con esas probabilidades a posteriori podemos calcular el clasificador óptimo para esa distribución y también podemos calcular el error de ese clasificador óptimo. En la práctica, obviamente, no ocurre esto. En la práctica, usualmente tenemos acceso a un conjunto de datos de entrenamiento y con esto tenemos que hacer toda la tarea que involucra el problema de Machine Learning. Teniendo en cuenta este tema, nosotros lo que buscamos cuando diseñamos un clasificador, hablando de clasificadores, o cuando diseñamos un regresor, cuando diseñamos un modelo, modelo debe entenderse como clasificador o regresor. Cuando diseñamos un modelo, nosotros queremos que este error EOUT de este clasificador o regresor que es el error sobre la población, sea bajo. Entonces nosotros queremos conseguir un bajo error de nuestro modelo sobre la población. Cuando decimos queremos conseguir un error bajo, ¿qué estamos pretendiendo manifestar o qué deseamos? Lo que queremos es que esta función g aproxime de buena manera la función f definida sobre la población. Recordemos que esta era la target function. O la función que nosotros queremos aprender, y esta función usualmente era desconocida. ¿Ok? Y en su lugar, lo que teníamos acceso es a un conjunto de ejemplos provenientes
o pasados por esta función. Entonces, cuando decimos que diseñamos o queremos diseñar una G con bajo error sobre la población, lo que queremos decir es que queremos encontrar una G que aproxime bastante bien a f, que es la función target o la función que queremos aprender, que es una función desconocida. Teniendo en cuenta este tema, cuando nosotros usamos espacios de hipótesis complejos, ¿ok? Nosotros tenemos mejores chances de aproximar f. ¿Ok? Cuando decimos espacios de hipótesis más complejos, queremos decir usualmente espacios de hipótesis de mayor dimensión BC. ¿Ok? Entonces, cuando decimos more complex, queremos decir large BC dimension. O conjuntos o espacios de hipótesis más grandes. Obviamente, si son espacios de hipótesis con una dimensión BC grande, implica que al ser justamente el conjunto más grande, los chances de aproximar F son mejores. Esto es más o menos como cuando yo compro un billete de lotería, cuando yo quiero ganarme la lotería. Si yo compro solamente un billete de lotería, los chances de ganar la lotería son bastante bajos. Si yo compro 100 billetes de lotería, los chances de ganar son un poquito mayores que teniendo un billete, pero no son tantos. Pero si yo compro, qué sé yo, 100,000 billetes de lotería, ahora los chances de ganar ya son un poco más altos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a eso nos queremos referir cuando decimos large BC dimension. En este caso, en el ejemplo que he usado, una dimensión BC más grande implica comprar más billetes de lotería, esperando, por supuesto, que más billetes de lotería involucren, o más bien dicho, contengan al billete o al número que va a salir sorteado. Espacios de hipótesis menos complejos, ¿sí?, involucran mejores chances de generalización fuera de la muestra. Cuando decimos mejores chances de generalización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el E-in de G va a ser aproximadamente igual al E-out de G. A esto lo llamamos generalización, es decir, lo que pasa en la muestra también va a pasar sobre la población. Y cuando hablamos de mejores chances de aproximar F, involucra decir que E-out is small. ¿Ok? Que el error sobre la población es bajo. Ahora, acordémonos que esto de bajo también es relativo. Aquí podríamos poner E-out es 0 o tiende a 0 en teoría, pero no necesariamente eso va a ser cierto, porque acordémonos que este E-out depende del problema. El E-out nunca puede ser menor que el error de Bayes, y el error de Bayes en un problema puede ser alto de entrada. Entonces, si es que el error de Bayes es alto de entrada, no voy a poder conseguir un error E-out sobre la hipótesis o sobre este clasificador final o este regresor final que estoy devolviendo, que sea menor que el error de Bayes, porque eso simplemente no es posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso me refiero con que E-out es small, ¿sí? Que sea pequeño. ¿Cuán pequeño? Lo que queremos es que se acerque al error de Bayes, ¿sí? Entonces diríamos close to the Bayes error. Claro, pero el Bayes error no lo conocemos, ¿no? Aparentemente el día de hoy estoy con problemas al escribir la S. Entonces, como no conocemos cuál es el error de Bayes, una forma de decir quiero que sea bastante bajo es decir esto, ¿no? Quiero que este error sea bajo, ¿no? Entonces, hemos visto que esto de que uso un espacio de hipótesis menos complejo involucra una dimensión BC pequeña.
¿ok? Ahora, ¿por qué decimos que una dimensión BC pequeña involucra un mejor chance de generalización? Porque acordémonos que la dimensión BC estaba presente en la desigualdad de Babnik y Chervonenkis, y obviamente espacios de hipótesis grandes involucraban una gran cantidad de ejemplos de entrenamiento, espacios de hipótesis pequeños involucraban una menor cantidad de ejemplos de entrenamiento, ¿ok? Y evidentemente en la práctica, usualmente, no siempre, pero la cantidad de ejemplos es limitada. Entonces, si la cantidad de ejemplos es limitada, obviamente yo puedo usar un espacio de hipótesis cuya dimensión BC no sea tan grande, ¿no? O sea, mucho menor, para ser más específico, que esa dimensión BC. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿ok? Con dimensiones BC grandes o espacios de hipótesis complejos, gano una cosa, mejor chance de aproximación. Con dimensión BC pequeña, gano en cambio capacidad de generalización. Pero claro, la pregunta es, bueno, yo en la práctica tengo que elegir una dimensión BC o un espacio de hipótesis determinado que tiene una dimensión BC fija. Entonces, en ese caso, ¿qué logro? ¿Aproximar o generalizar? Entonces, este hecho de jugar entre capacidad de aproximación y capacidad de generalización, este hecho de ubicarme en alguna parte en ese intervalo, es a lo que se llama el balance de aproximación-generalización. Si yo aproximo bien, pueda que no generalice bien. Y si yo generalizo bien, pueda que no aproxime bien. Entonces tengo que ubicarme en el medio. Lo que nosotros queremos, como les decía, es que nuestro espacio de hipótesis contenga a la función que queremos aprender. Pero si solo deseamos nosotros que nuestro espacio de hipótesis contenga una función y que esa función sea la función que queremos aprender, recordando de nuevo que esta es la target function, esto es como desear ganarse la lotería. Nosotros en teoría lo que quisiéramos es que este espacio de hipótesis sea lo más pequeño posible y que contenga a f. Lo más pequeño posible es que contenga una hipótesis y que esa hipótesis sea la hipótesis que yo quiero aprender. Pero eso en la práctica no va a pasar, o más bien dicho, va a ser casi imposible que pase. Puede pasar, pero con una probabilidad muy, muy, muy chiquita, una probabilidad que sea tan comparable como comprando un billete de lotería, ganarme la lotería. Y a eso es a lo que se refiere esta parte. No sé si se entiende cuál es el problema al que estamos abocados. ¿Ok? El escenario donde yo conseguiría buena aproximación y buena generalización sería aquel donde yo use un espacio de hipótesis compuesto de una sola hipótesis y donde esa una sola hipótesis es la hipótesis que yo quiero aprender. O la hipótesis que contiene ese espacio de hipótesis es la función que quiero aprender o la target function. No sé si queda claro esta parte. Sí, profe, la hipótesis ideal sería la que está entre algo que no es tan complejo y que es muy complejo, debería estar en el intermedio, ¿verdad? El tamaño de hipótesis, quiere decir, el tamaño de hipótesis ideal. Sí, sí. En realidad yo quiero las dos cosas. Yo quiero un espacio de hipótesis que me permita aproximar bien la función objetivo, es decir, yo quiero estar en este escenario, ¿ok? Pero también quiero estar en este escenario que me permite generalizar bien, es decir, que mi error sobre el conjunto de datos de entrenamiento sea un buen indicador de cuál va a ser el error de esa hipótesis sobre la población. Quiero las dos cosas, ¿ok? En la práctica, conseguir eso, esas dos cosas es imposible. Yo tengo que sacrificar algo de generalización para aproximar F o tengo que sacrificar capacidad de aproximación para generalizar bien. El único escenario donde yo consigo las dos cosas, aproximar bien y generalizar bien, sería cuando el espacio de hipótesis que yo uso contiene la target function. Pero si yo uso un espacio de hipótesis que contiene una sola hipótesis y yo espero que esa una sola hipótesis sea la hipótesis que yo quiero aprender, eso es improbable o tan improbable como comprando un billete de lotería, ganarme la lotería.
¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces, claro, como en la práctica este escenario es muy poco probable, casi imposible que se dé, pues yo tengo que lidiar con qué es más importante, aproximar o generalizar, y en realidad tengo que hacer un balance entre aproximación y generalización, y eso es justamente lo que vamos a ver en esta clase. Si nosotros, o más bien dicho, para nosotros cuantificar este balance entre capacidad de aproximación y capacidad de generalización, utilizamos, o para eso estudiamos, la desigualdad de Babnik y Chervonenkis, que básicamente nos daba esta desigualdad, donde nos decía que el error sobre la población de una hipótesis final está acotado superiormente por el error en la muestra más este omega de aquí, donde este omega dependía del número de ejemplos de entrenamiento, de la dimensión BC, del espacio de hipótesis, y dependía también de este delta, que era el 1 menos el nivel de confianza con el que estamos trabajando, y también dependía del margen de error. Bueno, todo esto, más bien dicho, es del margen de error con el que estamos trabajando. Entonces, la desigualdad de Babnik-Chervonenkis nos decía que si yo uso un espacio de hipótesis pequeño, este EIN era alto, pero este omega era bajo. Si yo uso un espacio de hipótesis grande, este EIN puede ser bajo, pero este omega va a ser alto. Entonces, al final, tengo que conseguir o trabajar con un espacio de hipótesis que me asegure tener un EIN relativamente bajo y un omega relativamente bajo. De nuevo, tengo que sacrificar aproximación y algo de aproximación y algo de generalización. Lo que vamos a ver en esta clase es otro enfoque para estudiar lo mismo, y a este enfoque se le denomina el análisis de vías y variance, ¿ok? Que lo que nos permite, o más bien dicho, la forma en cómo se hace este análisis es descomponer E-out, ¿sí?, el error de la hipótesis final sobre la población, en dos términos. En un término nos va a representar que también el espacio de hipótesis puede aproximar F, y el otro término nos va, en cambio, a reflejar que también nosotros podemos hacer un zoom en una buena hipótesis, ¿ok? Ya vamos a ver esta segunda parte de qué se trata justamente cuando empecemos a analizar este trade-off entre el bias y el variance. ¿Ok? El análisis que nosotros vamos a realizar es válido para funciones que nos dan valores reales, no valores discretos. Y vamos a utilizar para el análisis el error cuadrático. ¿Ok? Todo esto va a ser evidente cuando empecemos justamente a trabajar con esta expresión que tenemos aquí. Entonces, vamos nosotros a empezar con el cálculo del error sobre la población de una hipótesis. Esto de aquí es o significa la hipótesis G, que ha sido construida usando un conjunto de datos de entrenamiento que se denota mediante esta D, ¿sí? Entonces, esta es la hipótesis final que ha sido, repito, construida un conjunto de datos o un conjunto de ejemplos de entrenamiento que lo denotamos por delta, por D, perdón. Este D, acordémonos que está formado por pares, formado por vectores, etiquetas, donde el número de vectores, de pares, vectores, etiqueta, es n mayúscula. ¿Okay? Usando este conjunto, ¿okay?, y un algoritmo de aprendizaje y un espacio de hipótesis, nosotros obtenemos esta función de aquí, que sería la hipótesis final. Ok. Este E-out de G es el error sobre la población de la hipótesis final. Hemos dicho que en la práctica esto no lo podemos calcular. Sin embargo, para el análisis vamos a asumir que se puede calcular. Y esto
este error, en este caso lo vamos a expresar en términos del error cuadrático, que es la condición con la cual hacemos este análisis. Y este error cuadrático es entre la hipótesis final evaluada en cada uno de los puntos de la población menos el valor con el que se observó ese punto X. Ahora, ustedes tienen aquí esta expresión. Esto significa valor esperado, o en inglés, expected value. El expected value de una variable aleatoria es igual a x1 por px1 más x2 por px2 y así sucesivamente hasta xm por pxm. Esto para el caso discreto. Para el caso continuo, el valor esperado de una variable aleatoria x no es otra cosa más que x por p de x por dx. ¿Ok? En el caso discreto es más fácil de entender. Es multiplicar cada uno de los valores que puede tomar esta variable aleatoria por la probabilidad de que esa variable aleatoria tome ese valor. Obviamente en el caso continuo, ¿sí? Es la sumatoria, es la integral de todos los infinitos valores multiplicados por su densidad de probabilidad y por un delta x. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de valor esperado. Eso significa que en este caso estamos calculando el valor esperado sobre la distribución de probabilidad que gobierna la generación de los puntos x. En este caso, la variable aleatoria es la resta elevada al cuadrado entre los valores que predice la hipótesis final para cada punto x y los valores con los que se observaron cada punto x. Bien, entonces a eso hace referencia esta expresión. No sé si queda claro de qué estamos hablando. Me dicen, por favor. Ok, entonces el error E-out de la hipótesis final G, o el error sobre la población de la hipótesis final G, esta hipótesis final ha sido construida usando un conjunto de datos de entrenamiento, usando un conjunto de hipótesis H, ¿sí? Y un algoritmo de aprendizaje A. Todos estos elementos participan o intervienen para generar esta GD. Este error es calculado sobre el valor esperado sobre la distribución de puntos X de el error cuadrático entre G y F. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. No, profe. Bien. Entonces partimos de esta expresión de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor esperado de E-out. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, E-out es igual a un valor esperado. Entonces, si yo calculo el valor esperado de algo, significa que ese algo debe ser una variable aleatoria. Entonces, ¿dónde o qué le convierte a E-out de G de D en una variable aleatoria? Lo que le convierte en una variable aleatoria es que este G depende del conjunto de datos con el que estoy trabajando. Si yo cambio el conjunto de datos a otro conjunto de datos de n ejemplos de entrenamiento, lo más probable es que obtenga otro G. Y si uso otro conjunto de datos de la misma cantidad de n ejemplos de entrenamiento, lo más probable es que cambie G, aun cuando mantenga fijo H y aun cuando mantenga fijo A. Entonces, en este sentido, E-out de GD es una variable aleatoria y por lo tanto yo puedo calcular el valor esperado de esta variable aleatoria y repito, esta es una variable aleatoria porque depende de D y justamente el valor esperado sobre el cual se calcula o con respecto al cual se calcula es sobre D. Entonces esto es igual al valor esperado sobre D de la parte derecha de esta ecuación. El valor esperado sobre D
del valor esperado sobre X de el error cuadrático entre G y F. Ahora, ventajosamente, una propiedad de los valores esperados, del cálculo de los valores esperados, es que yo puedo conmutar el orden en el que calculo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy conmutando. ¿Ok? Entonces, eso es válido o eso es posible cuando yo trabajo con valores esperados. ¿Ok? Y ahora nos vamos a enfocar únicamente en esta parte interna. Es decir, en lo que está escrito aquí, ¿no? En el valor esperado sobre el conjunto de datos de entrenamiento del error cuadrático entre G y F. ¿Ok? Y con eso nosotros vamos a hacer los siguientes cálculos. Y para eso tenemos que definir lo que se denomina la hipótesis promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a implicar para nosotros la hipótesis promedio? La hipótesis promedio es igual a esta expresión que ustedes ven aquí. Es el valor esperado sobre el conjunto de las hipótesis que se pueden generar usando conjuntos de datos de tamaño n mayúsculo. Esta es la hipótesis promedio. Es como que si yo diseñara infinitas hipótesis y yo promedio esas infinitas hipótesis en una hipótesis a la cual la llamamos g barra de x, que es, o la definimos en este caso como la hipótesis promedio. ¿Ok? Justamente eso es lo que nos dice. Imaginemos que tenemos muchos datasets, tenemos K mayúsculas datasets, donde cada uno de estos datasets tiene n ejemplos de entrenamiento. Si con cada uno de estos datasets diseñamos o construimos una hipótesis final usando un espacio de hipótesis fijo y un algoritmo de aprendizaje fijo, ¿ok? Esta hipótesis promedio estaría aproximada por 1 sobre K más el sumatorio que me da, o más bien dicho, más el sumatorio de las respuestas que me da cada una de las hipótesis diseñadas con cada uno de estos conjuntos de ejemplos de entrenamiento. Dice aproximado y no exactamente igual porque el valor esperado de una variable aleatoria puede ser aproximado por el promedio si todos los conjuntos son igualmente probables y aparte si el valor de K es grande. ¿Ok? Por eso es aproximadamente igual y no exactamente igual. No sé si tienen alguna duda de esta definición que hemos hecho, que es de la hipótesis promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces una vez que hemos definido esta hipótesis promedio, ahora la vamos a usar en la expansión de esta expresión que habíamos dicho hace un momento, que es en la cual nosotros nos vamos a concentrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar y restar la hipótesis promedio. ¿Sí? A esta expresión que tenemos dentro de este valor esperado, vamos a sumarle la hipótesis promedio y vamos a restarle la hipótesis promedio. Evidentemente, la suma de la hipótesis promedio o la hipótesis promedio menos la hipótesis promedio nos da 0. O sea, esto como resultado tiene 0 o vale 0, pero esto nos va a permitir hacer la siguiente agrupación de términos que nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Entonces vamos a agrupar esto de la siguiente manera. Vamos a considerar que esto es un término y vamos a considerar que esto de aquí es otro término. Entonces, si hacemos que esto que está entre paréntesis verdes valga A
y esto que está entre estos paréntesis de color violeta valga b, pues lo que aquí tenemos es a más b al cuadrado, y esto nosotros sabemos que es igual a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Entonces vamos a obtener esta expansión de aquí. ¿Ok? Entonces, esto es a al cuadrado, es decir, g de x menos g promedio de x al cuadrado, más, aquí estamos poniendo b primero, más g promedio de x menos f de x al cuadrado, y más el doble producto del primero por el segundo. ¿Ok? El valor esperado, por supuesto, de todo esto. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a hacer las simplificaciones correspondientes que nos quedan, ¿no? Lo que vamos a hacer es de una vez a romper este corchete, es decir, vamos a distribuir el valor esperado. El valor esperado de una suma de variables aleatorias es la suma de los valores esperados de cada una de las variables aleatorias. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y adicionalmente van a haber términos en este caso, ¿sí?, que se van a eliminar. En este caso, ¿ok?, los términos que se van a eliminar son, los términos que se van a eliminar y los términos que nos quedan después de romper estos corchetes o distribuir el valor esperado son los siguientes. El valor esperado de g de d de x menos g promedio de x elevado al cuadrado es eso mismo, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí nos da esto de aquí. Luego tendríamos el valor esperado de g promedio de x menos f de x, ¿ok? G de x, g promedio de x no depende de d. La hipótesis target tampoco depende de d. Entonces, el valor esperado de una constante es igual a la constante. Eso es lo que nos indica en esta parte. Entonces, esto de aquí es igual al valor esperado sobre el conjunto de g promedio de x menos f de x al cuadrado. Ok. Y luego tendríamos más el valor esperado de 2 por g de x menos g de x y por g de x barra o g promedio de x menos f de x. ¿Ok? En ese caso, esto no depende, bueno, de hecho me voy a enfocar en esta expresión para que quede mucho más claro en una siguiente lámina. Bien, entonces nosotros en este caso queremos calcular el valor esperado sobre la distribución de datasets de esta expresión de aquí. Ok, esto de aquí es una constante porque no depende de d. Entonces esto lo podemos escribir nosotros como g barra x menos f de x, todo esto entre paréntesis, y por el valor esperado sobre la distribución de datasets de, bueno, y podemos sacar el 2 también afuera, de g, que depende del dataset d, evaluado en x, menos g barra, evaluado en x. Bueno, estos son vectores, así que les ponemos estas patitas que nosotros habíamos definido para denotar vectores o separar vectores de escalares.
¿Ok? Y nos quedaría esto. Bueno, podemos eliminar estos paréntesis internos para no complicar mucho la notación. Simplemente tendríamos el valor esperado de esta diferencia. Ahora, nosotros habíamos dicho que cuando tenemos el valor esperado de una suma o diferencia, podemos distribuir el valor esperado. Entonces, esto es igual a 2 por g barra evaluado en x menos f de x. Y esto por el valor esperado de g diseñado usando el conjunto de datos D y evaluado en X menos el valor esperado de g barra de X. Esto nos va a quedar como sigue. Bien, si ustedes recuerdan la definición de g barra de x, ¿sí? G barra de x, habíamos dicho que es igual al valor esperado sobre la distribución de conjuntos D de g diseñado en D de x. ¿Ok? Eso implica que lo que tenemos aquí es g barra de x. ¿Ok? Dado que g barra de x no depende de D, esto es g barra de x. ¿Ok? Y esto en definitiva nos queda 2 por g barra de x menos f de x multiplicado por 0. Todo esto, por supuesto, nos da como resultado 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que en esta parte o en el resultado final solamente tenemos los dos términos elevados al cuadrado. No sé si para todo el mundo queda claro que este resultado es correcto y cómo se calcula este resultado. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora concentrémonos entonces en este resultado final. Entonces, acabamos de demostrar nosotros hace un momento que este valor esperado de aquí es igual a esta expresión de aquí más esta expresión de acá. Y ahora démosles nombres. A esta primera expresión le denominamos la varianza y a esta segunda expresión le denominamos el sesgo, o variance y bias, el variance y el bias. ¿Ok? Entonces, ahora si nosotros analizamos la expresión completa, porque recuerden ustedes que teníamos o partíamos de esta expresión, si analizamos la expresión completa, ¿ok? Que está acá, esto es igual al valor esperado sobre la distribución X, o sobre la distribución de los vectores X, del valor esperado sobre la distribución de los datasets de esta expresión de aquí, y esto no es otra cosa más que el valor esperado sobre la distribución de X, del sesgo y de la varianza. Y esto en definitiva nos va a dar sesgo más varianza. Es decir, el error cuadrático de la hipótesis final, o entre la hipótesis final y la hipótesis target o la hipótesis que queremos aprender, ¿sí? Es igual a la descomposición de sesgo y varianza. Una vez que tenemos estas dos expresiones, vamos justamente a analizar cómo el tamaño del espacio de hipótesis influye sobre el sesgo y la varianza.
No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora y obviamente si es que hay alguna duda podemos absolver cualquier inquietud. Me dicen por favor si queda pendiente algo, si algo no se entendió. Profe, cuando se habla de con el resultado final vías más varianza, esto son escalares, ¿verdad? O sea, son valores Sí, escalares. sí, Ya. sí, son escalares. Ujú. En definitiva, claro, esto es un valor escalar y este valor escalar se resume, o más bien dicho, se descompone en la suma de dos escalares. Así es, son escalares. Ujú. Es correcto. Analizamos pues lo que significa el bias, donde aquí está la definición del bias, y analizamos pues lo que es el variance, donde aquí tenemos la definición de lo que es el variance. El bias se refiere a cuál es la diferencia entre la hipótesis promedio, ¿sí? Y la hipótesis target, que es la F, ¿ok? Entonces nosotros aquí tenemos un espacio de hipótesis, ¿ok? Y si nosotros promediamos todas estas hipótesis, ¿ok? Presumiblemente esta va a ser la hipótesis G barra. ¿Ok? Entonces el bias se refiere a esta G barra que de alguna manera si este espacio de hipótesis fuera uniforme estaría en el centro del espacio de hipótesis. ¿Qué tan lejos el centro de este espacio de hipótesis está de la hipótesis que quiero aprender? A eso hace referencia el bias. Por otro lado, el variance, en cambio, hace referencia a si yo tengo un espacio de hipótesis, ¿sí? Y yo, usando mi conjunto de aprendizaje y el conjunto de datos, ¿ok? Diseño hipótesis, pues dependiendo de qué conjunto de datos use, voy a devolver o esta hipótesis final, que sería usando el conjunto de datos de 1. Esto podría ser usando el conjunto de datos de 2. Esto sería usando el conjunto de datos de 3 y así sucesivamente. Si yo promedio estas hipótesis que están dentro del área sombreada, lo que yo voy a obtener es G barra, ¿ok? G barra en este caso no nos indica, vamos a ponerla en alguna parte. Esto sería G barra, G barra. ¿Ok? Lo que me dice en definitiva es qué tanto al cambiar el dataset de entrenamiento, pero usar para todos estos datasets n ejemplos de entrenamiento, qué tanto cambian las hipótesis. Y ese qué tanto cambian las hipótesis se mide con respecto a la hipótesis promedio, ¿ok? Y ese qué tanto cambia está dado o es lo que analiza el variance. El bias analiza la hipótesis promedio, ¿sí? De mi espacio de hipótesis, qué tanto se aleja de la hipótesis final. El variance, en cambio, cuantifica, ¿sí? Qué tanto las hipótesis que yo diseño usando distintos conjuntos, cada uno de n ejemplos de entrenamiento, cambia, ¿ok? Entonces, eso es lo que analiza el bias y el variance. Analicemos esto que dije, ¿sí? Con un ejemplo, donde con este ejemplo espero que quede claro el balance entre bias y variance. Vamos a asumir nosotros, para este ejemplo, que tenemos una target function que tiene como dominio el intervalo cerrado entre -1 y 1 y que tiene como dominio el conjunto de los reales. Y vamos a definir a esta target function como el seno de pi por x, donde x es, en este caso, obviamente, la variable independiente, o en nuestro lenguaje, x es la característica que estamos midiendo. Vamos nosotros a considerar que tenemos un dataset de entrenamiento compuesto solamente de 2 ejemplos de entrenamiento.
¿Ok? Entonces vamos a asumir en este caso que nosotros tenemos un dataset compuesto por X y f de X, 1. Y vamos a asumir que tenemos un X2, f de X2. Esto es lo que estamos asumiendo que tenemos en este caso. Esto implica dos ejemplos de entrenamiento. Y vamos a considerar dos espacios de hipótesis. Vamos a considerar un espacio de hipótesis que va a estar dada por todas las funciones que retornan una constante b. El segundo espacio de hipótesis que vamos a considerar son todas aquellas funciones lineales. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de estos dos espacios de hipótesis resulta mejor para aproximar esta función? ¿H0 o H1? ¿Ok? Obviamente, en este caso, para poder decir cuál de estas dos hipótesis resulta mejor, vamos a usar estos ejemplos y en función de eso ajustar funciones tanto del conjunto H0, una función tanto de H0 como una función de H1. Entonces, vamos a comparar qué tanta capacidad de aproximación tiene H0 comparado con H1. ¿Ok? Consideremos pues la hipótesis Hx igual a 0, ¿ok? Y acá consideremos la hipótesis Hx igual a x, ¿ok? Entonces, de las infinitas hipótesis que tiene H0, yo en estos ejemplos he elegido esta, y de las infinitas hipótesis que tiene H1, en este caso he graficado esta función de aquí. Para esta función de aquí, ¿ok? El área sombreada es el error, ¿ok? Entonces, el área sombreada indica el valor del error. Noten que evaluado sobre todos los puntos X, ¿ok? El error de esta hipótesis en verde es 0,5, ¿sí? Esto de aquí debe entenderse como el E-out. Aquí pongamos H1 para diferenciar y acá pongamos H2. El E-out de H1 es 0,5 y esto de aquí es el E-out de H2, es 0,2. ¿Ok? Entonces, si nosotros conociéramos todo el problema, podríamos decir que H2 es mejor que H1. Ahora, el problema es que en la práctica nosotros no conocemos, ¿sí?, los valores de la función target para cada uno de los valores de X, sino solamente tenemos acceso a ejemplos de entrenamiento. Aquí están los dos ejemplos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces vamos a representar estos puntos. Aquí tenemos el valor X1, f de X1, ¿ok? Y acá tendríamos el valor X2, f de X2. Con estos dos puntos que provienen de este problema, que es esta curva sinusoidal, nosotros, usando el espacio de hipótesis H0, vamos a ajustar una función. Y lo mismo vamos a hacer con esos mismos dos puntos, usando el espacio de hipótesis H1, ¿ok? Y un algoritmo de aprendizaje, vamos a ajustar una función. ¿Ok? En verde está puesto la función que devolvemos usando estos dos ejemplos de entrenamiento y este espacio de hipótesis. ¿Ok?
que es h1 de x igual a, podría ser 0.7. Mientras tanto, acá tenemos nuestra h2 de x. ¿Ok? Entonces, si nosotros conociéramos el problema, podemos calcular de entre todas las infinitas funciones de h0, la que mejor aproxima la función que quiero aprender, que es la función sinusoidal. Y esa función, podemos calcular el error de esa función, que es en 0,5. De la misma manera, si tenemos h1 y conocemos el problema, podemos calcular o encontrar de h1 la mejor función, que sería esta recta con pendiente de 45 grados, y calcular el error de esta función. En la práctica, como he dicho, solo tenemos acceso a datos o a puntos de esa distribución, a ejemplos de empleamiento de ese problema. En este caso no estamos hablando de una distribución, sino estamos hablando de una función target. Y usando esos puntos, nosotros tenemos que de este espacio de hipótesis seleccionar la hipótesis que mejor ajusta estos dos puntos y la hipótesis que mejor ajusta estos dos puntos. Evidentemente, si yo tengo líneas rectas, la hipótesis, líneas rectas con pendientes que incluyen cualquier valor, ¿ok? Con cualquier valor de pendiente, pues entonces, claro, la que va a ajustar mejor estos puntos va a ser una línea recta. Bien, entonces ahora analicemos por separado el bias y el variance de H0. ¿Ok? Entonces, aquí están diferentes hipótesis que provienen de H0 que yo puedo ajustar, ¿sí? Para esta target function, que es la función sinusoidal. Lo que tengo acá es, he promediado estos valores que tengo aquí y eso me da este intervalo marcado aquí. ¿Ok? El centro de este intervalo sería G promedio de X. Ahora hagamos el mismo análisis para el sesgo y el variance, o para el bias y el variance de H1. Aquí están dibujadas algunas funciones que yo puedo ajustar para aproximar la función sinusoidal. Algunas de esas, más bien dicho, donde todas estas funciones provienen de H1. Y aquí está, ¿sí?, el intervalo que abarca la mayor parte de esas funciones y el promedio lo ven en rojo. Ok, una vez que hemos encontrado el bias, ok, el bias se refiere a propósito, en este caso, a para cada punto de X, ¿cuánto me predice la hipótesis promedio? ¿Y cuál es el valor real? La suma de estas alturas a lo largo de todos los puntos X y pesadas por sus distribuciones de probabilidad me da el bias. ¿Ok? El variance, en cambio, es o está dado por el tamaño del intervalo. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser el bias sobre X y esto viene a ser el variance sobre X para este espacio de hipótesis. Para este espacio de hipótesis, de nuevo, y un punto X cualquiera, voy a tomar esto. Esto viene a ser el bias evaluado en ese punto X. ¿Ok? Y el variance, ¿ok?, viene, en este caso, a ser variable o va cambiando dependiendo del X que esté analizando. El variance es el ancho de este intervalo. Esto sería el variance de X. Con esas dos consideraciones, comparemos el espacio de hipótesis H0 y H1. Al aproximar esta función sinusoidal en función de el error descompuesto entre bias y variance. El bias del espacio de hipótesis H0 es 0,5, ya habíamos calculado. El variance es 0,25. El bias del espacio H1 es 0,21 y el variance es 1,69.
¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta cuál espacio de hipótesis resulta mejor en términos del error o cuál va a tener menos error. ¿Ok? En este caso, según lo que hemos definido, el espacio de hipótesis que va a generar menor error, aproximando la target function, va a ser H0. Pero ahora, entendamos estos dos términos por separado. Entendamos el bias y el variance por separado. Si yo uso el espacio de hipótesis H0, voy a tener un sesgo bastante grande. Es decir, la diferencia de los valores que me produce la hipótesis promedio con respecto de los valores que debo predecir va a ser más grande. En este caso, como ustedes pueden ver, si yo sumo estas distancias para todos los X, aquí voy a tener un valor más grande que acá. Eso me dice el bias. El variance lo que me dice es que acá, ¿ok? Yo voy a tener menos variabilidad porque va a ser muy probable que la mayor parte de hipótesis caigan dentro del área sombreada, que tiene en general un área, digamos, menor, que dentro del área sombreada de H1, que tiene una área mayor comparado con H0. ¿Ok? Entonces, H1 de esto que vemos aquí, en función del bias, decimos tiene mejor capacidad de aproximar la target function. ¿Por qué? Porque su bias es más pequeño que el bias de H0. ¿Ok? Sin embargo, H1, ¿sí? O más bien dicho, sin embargo, H0 tiene menor, si usa diferentes datasets de entrenamiento, donde cada dataset de entrenamiento tiene n ejemplos, si yo cambio el dataset de entrenamiento, el cambio en la hipótesis que yo voy a obtener usando H0 va a ser menor, eso es lo que me dice el variance, comparado con hacer el mismo ejercicio usando H1. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer ahora es empatar la complejidad del modelo con los datos o con los recursos que tenemos en forma de datos, no con la complejidad del target. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este análisis. Vamos a empatar la complejidad del modelo a los datos que tenemos, ¿sí? Y no a la complejidad de la función que quiero aprender. Ok, entonces para eso vamos a asumir que el dataset que yo tengo tiene tamaño n o tiene n ejemplos de entrenamiento. Vamos a definir a esta cantidad de aquí como el error esperado fuera de los datos de entrenamiento, y a esta cantidad de aquí vamos a definirla como el error esperado dentro de la muestra. La pregunta es, ¿cómo varían estas dos cantidades o estos dos errores con el aumento o disminución o con la variación del número de ejemplos de entrenamiento? Aquí tenemos dos curvas donde en el eje horizontal en cada una de estas dos curvas está el tamaño del dataset de entrenamiento. ¿Ok? Mientras que en la parte vertical está el error esperado. ¿Ok? Y vamos a graficar E-in y E-out, tanto para modelos simples, ¿ok?, como para modelos complejos. Noten ustedes qué pasa o cómo cambian estas dos curvas para modelos simples y para modelos complejos. Cuando hablamos de modelos simples, significa que estamos considerando una dimensión BC pequeña del espacio de hipótesis.
esto implica esto. Y esto de aquí implica una dimensión BC grande del espacio de hipótesis. Entonces, si yo tengo un espacio de hipótesis de una dimensión BC pequeña, lo que ustedes pueden ver es que el gap entre el error sobre la muestra o sobre el conjunto de entrenamiento de la hipótesis final y el error sobre la población de esa hipótesis final, esto de aquí, sería el error EIN. En realidad acá estamos hablando del error esperado. Entonces esto sería igual a lo siguiente. Al valor esperado sobre D de EIN de G evaluado o construido con un dataset de entrenamiento de n ejemplos de entrenamiento. Ok. Eso sería este punto de aquí. Y este punto de acá sería igual a el valor esperado sobre D del error sobre la población de la hipótesis construida o de hipótesis construidas, de la hipótesis construida usando un dataset de entrenamiento con n ejemplos. Ok. Y donde, por supuesto, esto vale n. El valor de aquí vale n. Ok. Entonces, para cada valor del tamaño del dataset, como ustedes pueden ver, la diferencia entre el EOUT y el EIN es pequeña aquí comparado con lo que tenemos acá. Vamos a irnos un poco más a la derecha. Ok, en este gráfico, y claro, podemos ver que en este caso la discrepancia entre el EIN y el EOUT tendría este valor. Es decir, hay más diferencia aquí que acá. Pero ahora, ¿qué otra diferencia podemos advertir? La otra diferencia que podemos advertir es que el punto donde estas líneas, donde estas curvas se encuentran, donde la curva del EOUT se encuentra con EIN, en el caso de modelos simples está más alta que en el caso de donde usamos un espacio de hipótesis con una dimensión BC grande. Me refiero a este valor. Okay, acá tenemos este valor y acá tenemos este valor. Ok, ¿qué conclusión sacamos de esto que acabamos de decir? La diferencia entre el EIN y el EOUT se llama el error de generalización. ¿Ok? Esto en el análisis BC, en el análisis de dimensión BC. Ahora, en el análisis bias variance, a la diferencia entre este valor que está marcado con una línea negra, que sería el error esperado de la hipótesis promedio, y el EOUT se denomina variance, y a la diferencia, ¿sí?, entre, o más bien dicho, a la altura a la que se encuentra el error de la hipótesis promedio se denomina bias. Entonces aquí tenemos el análisis BC o la desigualdad de Babnik y Chervonenkis que me indica en términos del EOUT y el EIN, y acá tenemos el análisis bias variance en términos del EOUT y el EIN que me indica. Entonces, a medida que el número de puntos aumenta, el análisis de dimensión BC o el análisis de Babnik y Chervonenkis me dice que el error de generalización disminuye a medida que el dataset de entrenamiento, a medida que el número de ejemplos de entrenamiento, disculpen, aumenta. Sin embargo, el error in sample va aumentando.
o el error de entrenamiento va aumentando. ¿Ok? El análisis bias variance, en cambio, me dice que a medida que voy aumentando el número de ejemplos de entrenamiento, la varianza va disminuyendo. Pero una vez que elijo mi dataset, mi espacio de hipótesis, el bias se mantiene constante. O sea, una vez que yo elijo un espacio de hipótesis, automáticamente le fijo un bias y lo único que puedo ir cambiando o disminuyendo, en este caso, es la varianza. Repito, en el análisis que hicimos usando la desigualdad de Vapnik y Chervonenkis, ese análisis me dice que a medida que aumento el dataset de entrenamiento, el tamaño del dataset de entrenamiento, disculpen, o el número de ejemplos de entrenamiento, el error de generalización va disminuyendo. Es decir, que mientras más a la derecha estoy, es cierto que el E-in aproxima al E-out. ¿Ok? Por otro lado, en el análisis bias variance, lo que me dice es que a medida que aumento el tamaño del dataset de entrenamiento o el número de ejemplos de entrenamiento, yo voy disminuyendo el variance, pero una vez que fijo mi espacio de hipótesis, automáticamente esta altura, que se llama bias, queda determinada. No puedo cambiar a menos que yo cambie el espacio de hipótesis. Estas son dos maneras de enfocar lo mismo, ¿ok? O de analizar lo mismo, ¿ok? ¿Qué pasa con la generalización cuando aumento el dataset de entrenamiento? Y en este caso, ¿qué pasa con la varianza cuando aumento el dataset de entrenamiento o cuando cambio el conjunto de hipótesis? Entonces, si yo uso un conjunto de hipótesis más grande, este bias va a decrecer. Bien, no sé si quedó claro esto que les he manifestado. Son dos formas de ver, en este caso, cómo el problema o cómo la aproximación y la generalización cambian a medida que aumento o cambio el espacio de hipótesis y aumento el dataset de entrenamiento. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No, profe. Bien, en base a estos dos análisis, ahora sí vamos a definir de mejor manera algo que ya lo mencionamos cuando analizábamos la desigualdad de Vapnik y Chervonenkis, y eso tiene que ver con estos dos términos claves cuando trabajamos con Machine Learning, con algoritmos de Machine Learning, que es el tema del underfitting y el tema del overfitting. Underfitting significaría o significa un subajuste y un overfitting significa un sobreajuste. ¿Ok? Entonces analicemos estos dos conceptos que son a propósito temas malos o aspectos negativos dentro de Machine Learning. Veamos qué significa. Vamos a asumir para analizar qué significa el underfitting y el overfitting, que tenemos un espacio de características compuesta por dos características, justamente x1 y x2, donde cada uno de estos puntos es justamente un vector, x1, x2, esto sería el vector x, y el color o la marca que acompaña a cada punto denota su etiqueta. ¿Okay? Entonces tenemos cruces y círculos. Lo que queremos nosotros, o lo más dicho, lo que también tenemos aquí son fronteras de decisión, ¿no? Fronteras de decisión que las hemos obtenido o las hemos ajustado usando justamente los puntos que se muestran en estos gráficos. Entonces tenemos una frontera de decisión que casi es una línea recta. Tenemos una frontera de decisión que es esta especie de parábola. Y tenemos una frontera de decisión bastante irregular. Ustedes pueden ver que si implementáramos esta frontera de decisión que casi es una línea recta, ¿okay? Hay muchos puntos que serían incorrectamente clasificados. Esos puntos que serían incorrectamente clasificados serían este,
este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. ¿Ok? Analicemos el mismo caso, pero si implementáramos esta frontera de decisión. Si implementamos esta frontera de decisión, tendríamos estos dos puntos únicamente como incorrectamente clasificados. Si usáramos esta frontera de decisión, ningún punto estaría mal clasificado. Pero el problema es que estos puntos de aquí forman el denominado training set. Entonces, estos puntos de aquí forman el denominado training set. Si tenemos un problema donde tenemos una distribución de probabilidad que genera los puntos, es muy poco probable que si obtenemos un nuevo dataset, ese nuevo dataset va a tener un comportamiento de los puntos igual que este comportamiento que tenemos acá. En función de eso, entonces decimos, ok, esto es un underfitting. ¿Por qué? Porque si obtenemos un nuevo dataset, es muy poco probable que esta línea recta nos clasifique bien un nuevo dataset de puntos, que es lo mismo que está pasando aquí. Con este dataset que tenemos, tampoco es que logra clasificar bien. En este caso tenemos un overfitting porque estamos para este dataset de entrenamiento haciendo que esta hipótesis nos dé un error cero, un error de entrenamiento cero. Pero si cambiamos la nube de puntos, es decir, si obtenemos un nuevo dataset, es posible que aparezcan cruces por acá, donde hay círculos, y donde hay cruces aparezcan círculos, y esta frontera de decisión funcione terriblemente mal. Ahora, a esto que llamamos un appropriate fitting o un ajuste adecuado, si bien es cierto comete errores, pero si nosotros generamos un nuevo dataset, a pesar de que ese nuevo dataset va a tener algunas cruces en el lado de los círculos y algunos círculos en el lado de las cruces, pero en promedio esta frontera de decisión nos va a funcionar mejor que la línea recta y esta línea súper irregular. ¿Ok? Entonces, a esto denominamos underfitting y overfitting. Underfitting significa que yo uso un espacio de hipótesis, ¿sí?, cuya mejor hipótesis aproxima muy mal a la hipótesis que quiero aprender. Overfitting significa que yo tengo un espacio de hipótesis muy grande, donde tengo una gran diversidad de hipótesis que ajustan perfectamente al dataset de entrenamiento. Pero el problema es que ajustar el dataset de entrenamiento no es lo mismo que aprender. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este caso con un poco más de detalle, pero quisiera quedarme aquí. Entonces, en el underfitting, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir un E-in aproximadamente igual al E-out. Buena generalización, pero el problema es que el E-in va a ser grande. ¿Ok? En el overfitting, en cambio, ¿qué va a pasar? El E-in va a ser muy diferente de E-out. ¿Ok? Pero el E-in va a ser pequeño, va a tender a cero. Entonces, en estas solas cosas que yo he puesto aquí, les indico cuál es el síntoma de underfitting y cuál es el síntoma de overfitting. Y qué es lo que espero en appropriate fitting. En appropriate fitting, lo que va a pasar es que el E-in va a ser aproximadamente igual a E-out. Y adicionalmente, E-in has a reasonable value.
¿Qué significa esto de reasonable value? Lo estudiaremos más adelante. El punto es que aquí, cuando hemos definido underfitting, no hay cosas ambiguas, aquí sí está clarito. EIN aproxima a EOUT, pero EIN es grande, es un valor bastante grande, ¿no? En este caso voy a tener valores de EIN que son cercanos o se acerca, o sí, muy próximos al error del clasificador aleatorio. Y en este caso, en el caso del overfitting, el EIN va a ser muy bajito, pero en cambio, este EIN no me va a decir nada con respecto al EOUT. Si me entendieron estas dos cosas, ustedes con esto pueden hacer mucho o realmente pueden trabajar con cualquier algoritmo de Machine Learning. Si no han entendido esto, realmente, sobre todo cuando usen cajas negras, van a estar en un escenario como el juego de póngale la cola al burro con los ojos vendados. Realmente no van a saber por dónde empezar, ni qué tunear, ni qué cambiar, si es que no hemos entendido esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Profe, para cuando estamos haciendo un fitting, appropriate fitting, es el más, digamos, usado cuando tenemos, solo se ve que es en clasificación binaria, ¿no? De dos clases. O también es apropiado cuando tenemos, por ejemplo, tuviéramos una X, un círculo y una Y, por ejemplo. ¿Eso también serviría? Bien, aquí un tema que hay que precisar. No es que es el más usado. El appropriate fitting es lo que queremos hacer. Nosotros no queremos hacer ni underfitting ni overfitting, dado un problema. Nosotros queremos hacer un appropriate fitting. ¿De acuerdo? Y si el concepto de underfitting y overfitting para un problema de clasificación generaliza a más de dos clases, sí. Hemos hecho con dos clases porque es, digamos, más fácil de ilustrar, es menos complejo dibujar las fronteras de decisión. Pero si esto sirve para más de dos clases, por supuesto que sí. Y si esto sirve para regresión aparte de clasificación, también sirve para regresión. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. No sé si tienen alguna otra duda, me dicen por favor. Ok, hablemos ahora de overfitting, pero en el contexto de regresión. Y hemos visto en clasificación de qué se trata. Y ahora hablemos del problema de regresión. Acuérdense ustedes que la clasificación se diferencia de la regresión porque en clasificación predecimos valores discretos. En regresión predecimos valores continuos. Consideremos esta gráfica. En esta gráfica nosotros tenemos en azul la target function, la f. Esa es la función que nosotros queremos aprender. En rojo tenemos una curva que hemos ajustado usando esos 5 puntos que están marcados con estos círculos. ¿Ok? Entonces, esto sería una G construida usando un dataset de X. Bueno, en este caso, X es un escalar, así que no hace falta que lo pongamos como vector, ¿no? Ok, aquí dice que nosotros tenemos 5 puntos o 5 datos para aprender la curva en azul, pero estos datos tienen la característica de tener ruido. ¿Qué significa? Que no todos estos puntos caen sobre la línea azul. Justamente aquí tenemos un caso donde el ruido hace que el valor del círculo esté por encima de la línea de azul. Si no hubiera ruido, todos los puntos o todos los círculos estarían justo en el medio de la línea azul, o la línea azul pasaría, más bien dicho, por el medio de los círculos. Pero como tienen ruido,
no necesariamente eso ocurre. Ahora, como espacio de hipótesis, nosotros estamos usando un polinomio de cuarto orden, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros estamos considerando h's de x, tales que este h de x es igual a, déjenme poner esto más arriba para que no nos quede esto muy mezclado. Bueno, decía, este es el espacio de hipótesis, esto sí estaba bien. Y esto sería igual a h de x, tales que este h de x es igual a más bx más cx cuadrado más dx cubo más x a la cuarta. Este es un polinomio de cuarto orden y cuando ajustemos el valor de estos coeficientes a, b, c, d, e, nosotros podemos graficar una curva. Es decir, usando un algoritmo y estos 5 puntos, que son estos círculos, nosotros encontramos el valor de estos coeficientes. Una vez que encontramos el valor de estos coeficientes, graficamos esa función y eso es lo que está en rojo. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de la curva en rojo con respecto a la curva en azul si nosotros calculamos el E-in y el E-out? El error de entrenamiento es qué tan bien predice la curva en rojo los valores de los puntos de entrenamiento. Entonces noten ustedes que el polinomio de cuarto orden pasa exactamente por los 5 puntos que yo tuve para el entrenamiento. Por eso el error de entrenamiento es 0. Por otra parte, el E-out me evalúa para cada punto de X o para cada valor de X qué tanto el valor predicho por la curva en rojo se aleja o se acerca del valor que debía predecir. Y como ustedes pueden ver, si yo sumo estas infinitas alturas para cada valor de X, ese valor es grande. Y eso es lo que quiere decir. E-out es grande y E-in es pequeño. No sé si se entiende la explicación que di de esta parte. Me dicen, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, claro, en este caso justamente nosotros podemos darnos cuenta que si usamos un polinomio en este caso de cuarto orden y tenemos 5 datos de entrenamiento, realmente nosotros vamos a hacer una muy mala generalización porque aquí justamente el E-in es diferente del E-out, pero recuerden que el E-out es en la práctica un non, ¿no? Esto en la práctica no lo conocemos. En la práctica, ¿qué sí podemos calcular? Esto sí podemos calcular y también podemos calcular, o más bien dicho, conocemos el valor de n. Y también conocemos o podemos decir qué tan grande es el espacio de hipótesis. Entonces, en este caso, la dimensión BC de H es igual a cuántos coeficientes quiero ajustar. ¿Okay? Podemos aproximar a igual a por cuántos coeficientes tengo que ajustar, disculpen. En realidad va a ser más grande, pero bueno, esto sería una buena aproximación. La dimensión BC de H la podemos aproximar por el número de coeficientes que tengo que ajustar. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo 5 ejemplos de entrenamiento. ¿Qué habíamos nosotros dado como recomendación? Que n debe ser, para obtener una buena generalización, n debe ser mucho más grande que la dimensión BC del espacio de hipótesis. Justamente como no estoy cumpliendo aquí, ¿qué voy a obtener? Como esto no pasa,
hay overfitting. ¿Qué significaba el overfitting? Un error de entrenamiento muy pequeñito, pero una muy mala capacidad de generalización. Es decir, el error de entrenamiento no me dice nada del error de esa hipótesis evaluada sobre la población. ¿Ok? Lo que significa esto en términos prácticos es que si yo estoy en un escenario de overfitting y yo diseño un clasificador o un regresor, en las pruebas de laboratorio voy a creer que ese clasificador o ese regresor funciona bien, porque su error de entrenamiento va a ser pequeño. Pero si yo pruebo ese clasificador o regresor sobre datos, sobre otros datos, o lo pongo en producción, sobre otros datos distintos a los de entrenamiento, o lo pongo en producción, que es decir, lo mismo que acabé de mencionar hace un momento, entonces ese clasificador o ese regresor va a funcionar terriblemente mal. Eso es lo que, o a eso se refiere el tema del overfitting. Espero, insisto, que con estos ejemplos que he mencionado, ustedes sean capaces de identificar las causas de por qué se producen el overfitting y el underfitting, y obviamente, pudiendo identificar las causas, también poder identificar cuándo estoy en overfitting, es decir, cuál es el síntoma del overfitting y cuál es el síntoma del overfitting. Lo que puede causar, o más dicho, lo que va a causar el underfitting es que yo tenga un espacio de hipótesis pequeño, ¿ok? Y un conjunto de entrenamiento de tamaño adecuado con respecto a la dimensión BC del espacio de hipótesis con el que estoy trabajando, que es pequeño. Lo que va a provocar una situación de overfitting es que yo esté trabajando con un espacio de hipótesis complejo, es decir, de una dimensión BC grande, y que el número de ejemplos de entrenamiento sea pequeño con respecto a la dimensión BC de ese espacio de hipótesis. O el número de parámetros, en el caso de algoritmos paramétricos, el número de parámetros que voy a ajustar es mucho más grande que el número de ejemplos de entrenamiento que tengo disponible para ajustar un modelo. Ahora, eso es lo que causa underfitting y overfitting respectivamente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en underfitting? O más dicho, ¿qué va a causar el underfitting? Lo que va a causar es que el error de entrenamiento va a ser grande. Sin embargo, ese error de entrenamiento grande también va a implicar que el error sobre la población de mi hipótesis va a ser grande. Es decir, mi hipótesis va a funcionar mal en el laboratorio y va a funcionar mal fuera del laboratorio. En el caso del overfitting, mi hipótesis va a funcionar muy bien en pruebas de laboratorio y va a fallar terriblemente en pruebas donde despliego ya el sistema en un ambiente real o usando datos de prueba que no los haya considerado en el entrenamiento. Estos aspectos son claves dentro de la teoría de Machine Learning y entender o comprenderlos es la diferencia entre un experto o entre parte de lo que implicaría ser experto en Machine Learning y simplemente un usador de cajas o un conector de cajas como usualmente ocurre en este campo. Hoy por hoy ustedes han visto que prácticamente todo mundo usa Machine Learning y en parte eso es bueno y se da porque precisamente la cantidad de frameworks o plataformas que implementan algoritmos de Machine Learning son variadas, ¿ok? Y de fácil uso. El tema es configurar adecuadamente esas cajas y eso sí no lo puede hacer cualquier persona porque se requieren conocimientos como estos y otros más que los vamos a ir estudiando a lo largo de este curso. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. No, profe. No. Ok, vamos a revisar unos cuantos ejemplos más acerca de overfitting y mala generalización, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a considerar una familia de algoritmos que la vamos a estudiar mucho en este curso, que son las redes neuronales artificiales. En este caso vamos a hablar, más adelante entenderemos de mejor manera a qué significa una época de entrenamiento, pero grosso modo lo que voy a decir es una época de entrenamiento involucra
dar o usar todo el dataset de entrenamiento para ajustar los pesos de una red, ¿ok? Como hablo de varias épocas, significa que yo de manera repetitiva o iterativa voy dándole el dataset de entrenamiento, se ajustan los pesos, luego otra vez le paso el dataset de entrenamiento o vuelvo a ajustar los pesos y así sucesivamente, ¿ok? Cada una de estas iteraciones es una época. Entonces, si yo grafico el error versus el número de época de entrenamiento y yo calculo el error de entrenamiento y el error sobre la población, ustedes van a darse cuenta que para las redes neuronales artificiales el error de entrenamiento, a medida que aumento la cantidad de épocas de entrenamiento, va disminuyendo. Es decir, mientras más épocas yo le ponga, lo que voy a conseguir es que el error de entrenamiento o disminuya o se mantenga, pero no que aumente. Desde luego esto dependiendo también del algoritmo que estoy haciendo. Bueno, en este caso estoy asumiendo que uso un algoritmo tal que hace que el error de entrenamiento o siempre disminuya o al menos se mantiene constante. Pero noten ustedes que hay un punto o hay un número de épocas a partir del cual el error de generalización, el E-out, ya no disminuye, sino que más bien este error aumenta. Entonces, cuando uno trabaja con redes neuronales artificiales, uno tiene que configurar cuántas épocas de entrenamiento va a utilizar. Y este gráfico lo que nos muestra es que no necesariamente más épocas de entrenamiento significa algo bueno. En realidad, tengo que tener cuidado con cuántas épocas de entrenamiento uso. ¿Ok? Esa es la moraleja que vamos a sacar de esta parte. Que cuando usemos redes neuronales artificiales, el número de épocas de entrenamiento que yo tengo que configurar no debe ser el más grande posible. Porque no necesariamente más épocas de entrenamiento provocan mejor generalización. En esta parte, mientras más en esta región quiero decir, cuando aumento el número de épocas de entrenamiento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, voy sacrificando la generalización porque a medida que me acerco desde la izquierda hacia la derecha, el error de generalización va aumentando, pero el E-out va disminuyendo. Por encima de esta línea en azul, el error de generalización sigue aumentando y adicionalmente el error sobre la población va también aumentando, ¿ok? Entonces yo quiero estar dentro de esta zona y más que estar dentro de esta zona, quiero estar justo en este punto donde, digamos, estaría el número ideal de épocas de entrenamiento. Cuando veamos redes neuronales, veremos formas en cómo empíricamente podemos encontrar este punto. ¿Ok? Entonces, en el caso de redes neuronales artificiales, el overfitting, ¿qué implica? Que el error de entrenamiento disminuye, pero en cambio, el error de la hipótesis o de la red neuronal sobre la población va aumentando cada vez más. Eso es lo que hace el overfitting en el caso de redes neuronales artificiales. Bien, aquí tenemos nuevos ejemplos que vamos a analizarlos para ver justamente lo que hemos estudiado. Tenemos una curva target que queremos aprender que está en azul y tenemos puntos o ejemplos de entrenamiento que son, en este caso, 10 ejemplos de entrenamiento donde cada ejemplo de entrenamiento es el valor de la función más un ruido. Justamente este valor de aquí sería el ruido, el valor del ruido en este punto. Obviamente el ruido es aleatorio, ¿no? O sea, si yo vuelvo para este X a obtener un nuevo punto, no necesariamente ese punto va a caer acá. En ese otro caso, por ejemplo, puede caer aquí. ¿Ok? Puesto que el ruido es un valor aleatorio. ¿Ok? Dije que son 10 puntos, disculpen, me equivoqué. En realidad tengo un conjunto de puntos que en este caso son 3, 5, 8, 11, 12, 15. Tengo 15 puntos, 15 ejemplos de entrenamiento. Y el target function, ¿ok? Es un polinomio de décimo orden. Acá tengo un target function de orden 50 o generado con un polinomio de orden 50. ¿Ok? En esta gráfica, nosotros para este target function de décimo orden,
Y para este target function de orden 50, vamos a considerar dos posibles candidatos para ajustar. Un polinomio de segundo orden y un polinomio de décimo orden. ¿Ok? Que se van a ajustar usando los puntos en negro o los círculos en negro, que son los puntos que componen el dataset de entrenamiento. Si nosotros consideramos un polinomio de segundo orden, el ajuste sería ese. La curva que ustedes ven ahí, la curva en verde. Y si nosotros consideramos un polinomio de décimo orden, el ajuste sería el que ustedes ven ahí. ¿Ok? Si nosotros queremos entonces aprender una función target ruidosa de bajo orden, usando un polinomio de segundo orden y usando un polinomio de décimo orden, los datos serían los siguientes. El valor del error de entrenamiento de cada una de estas hipótesis sobre estos 10 puntos va a ser para el polinomio de segundo orden 0.050 y para el polinomio de décimo orden 0.034. ¿Cuál tiene menor error? El polinomio de décimo orden. Es lógico. El polinomio de décimo orden va a poder ajustar mejor estos puntos que nosotros vemos aquí. Ahora, en términos del error que nos interesa realmente a nosotros, pero que lamentablemente en la práctica no lo podemos calcular, y justamente más adelante veremos técnicas para estimar este error, el polinomio de segundo orden tiene un error de 0.127, mientras que el polinomio de décimo orden tiene un error de 9. ¿Ok? Entonces, justamente nosotros podemos ver que cuando tengo una cantidad limitada de datos, usar modelos menos complejos es mejor que usar modelos más complejos. En este caso, la complejidad medida por el orden del polinomio, que en pocas palabras, el orden del polinomio me dice cuántos parámetros tengo que ajustar. ¿Ok? Aquí podemos decir que la dimensión BC de este espacio de hipótesis va a ser aproximadamente 3, y acá la dimensión BC de este espacio de hipótesis la podemos aproximar con un valor de 11. El número de puntos que tenemos en este ejemplo, como habíamos dicho, son 3, 5, 8, 11, 12 y estos 3 de acá 15. Tenemos 15 puntos. ¿Ok? Ahora, analicemos el mismo ejemplo. Es decir, consideremos las mismas funciones de aproximación, pero para el caso de una función target mucho más compleja que la de este escenario. ¿Ok? Y esta función target ahora no tiene ruido, a diferencia de esta función target que tenía ruido. Entonces el error de entrenamiento de un polinomio de segundo orden va a ser 0.029 y el error de entrenamiento del polinomio de décimo orden es 10 a la menos 5. El error sobre la población o el error de ajuste sobre todo el rango de valores es 0.12 para el polinomio de segundo orden y 7680 para el polinomio de décimo orden. Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusión de esta parte de aquí? Que si yo quiero ajustar una función target ruidosa, ¿ok? Que el ruido le hace ser muy compleja, con una familia o con un espacio de hipótesis de complejidad alta, pero con pocos datos de entrenamiento, yo voy a caer en overfitting. ¿Qué implicaba el overfitting? Esto. Un bajo error de entrenamiento, pero muy malo error sobre la población. Misma historia. Si yo voy a ajustar una función target que no tiene ruido, pero que es muy compleja, donde la complejidad de esta función target sería equivalente o de alguna manera similar a la complejidad generada por esta función target que tiene ruido, usando de nuevo pocos datos de entrenamiento y un espacio de hipótesis complejo, de nuevo, caigo en overfitting. Entonces, siempre cuando yo diseño un algoritmo de Machine Learning, tengo que ver qué espacio de hipótesis voy a considerar, qué tan complejo es ese espacio de hipótesis, si es que es un algoritmo paramétrico, cuántos coeficientes tengo que ajustar, y por otro lado, cuántos ejemplos de entrenamiento tengo.
Esas dos cosas siempre las tengo que tener presentes para, en función de eso, reducir el riesgo de overfitting y también reducir y no ser muy exagerado o no ser sobrecauteloso y caer en el escenario de underfitting. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver qué pasa con el polinomio de segundo orden y qué pasa con el polinomio de décimo orden cuando ajustamos esta función ruidosa. Con el polinomio de segundo orden, ustedes pueden ver que el error de entrenamiento se parece bastante al error de testeo. Sin embargo, ¿ok? El bias, que es esta parte de aquí, es alto. Tengo un alto bias y esto, que es el variance, es bajo. Si yo uso un espacio de hipótesis complejo, ¿sí? ¿Qué pasa? El bias es más bajo que acá, pero el variance en general es más alto que acá. El único escenario en donde el espacio de hipótesis es bueno es que yo use un ejemplo, una cantidad de datos de entrenamiento o un conjunto de ejemplos de entrenamiento de gran tamaño. Si yo uso un conjunto de entrenamiento de gran tamaño, estaría por esta zona en donde el EIN se aproxima al EOUT y además el bias, por el espacio de hipótesis complejo que estoy usando, es bajo. Pero si yo tengo pocos datos de entrenamiento que implica trabajar en esta región de aquí, en realidad me conviene usar un espacio de hipótesis no tan complejo como este de acá. Porque si yo comparo las mismas realidades, es decir, qué pasa usando el mismo dataset, el mismo número de ejemplos de entrenamiento, pero para un espacio de hipótesis simple y para un espacio de hipótesis complejo, bueno, pues en este caso, como ustedes pueden ver, el EOUT tendría este valor, mientras que acá ni siquiera me alcanza la altura, o ni siquiera se muestra, más bien dicho, el punto del EOUT, porque realmente sería muy, muy grande. ¿Okay? Y esto seguiría. Tendríamos un EOUT terriblemente grande, a pesar de que el EIN sería pequeño, pero acá el EIN es mucho más grande que para el espacio de hipótesis compuesto por un polinomio de décimo orden. Bien, finalmente, hablando de curvas de error versus complejidad del modelo medido por la dimensión BC. ¿Ok? A mayor dimensión BC o a mayor complejidad del modelo, menor error de entrenamiento, pero el error de testeo, que es un estimador del error EOUT, va aumentando. ¿Ok? Si yo estoy en esta zona, estoy en la zona de underfitting. Si yo me muevo hacia la derecha, estoy en la zona de overfitting. Y yo lo que quiero encontrar es este sweet spot o este punto dulce, que es donde la complejidad del modelo se alinea bien con la cantidad de datos de entrenamiento que yo tengo, y esa es la zona de best fit o de mejor ajuste. Bien, con esto concluimos este tema de análisis de bias variance o el balance entre bias variance como una nueva forma de entender cómo aumenta o disminuye la capacidad de generalización versus la capacidad de aproximación de modelos, tanto para clasificación como para regresión
en función de la cantidad de datos de entrenamiento disponibles. No sé si tienen alguna pregunta final o algún comentario final de esta parte, me dicen por favor. Inge, una preguntita. Si decimos que tenemos underfitting, decimos que tenemos un bias grande. Y si Así es es, overfitting, es un variance grande. así es. Ya. Gracias. Ujú. Ajá, así es. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe. Bien. Con esto concluimos entonces este tema. Muchas gracias.